Esta mañana tenemos como invitada a la congresista electa del Frente Amplio, Marisa Glave. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Para conversar sobre lo que queda de la segunda vuelta y lo que viene el domingo y después, porque hay vida después de las elecciones. La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, hace unos días dijo ya con todas sus letras que va a marcar, esa fue la palabra que utilizó, por Pedro Pablo Kuczynski. Fue muy difícil convencerla de que finalmente lo dijera porque ha habido, digamos, un renuente avance hacia eso, planteado casi como adivinanza. Vamos a votar contra Keiko, no vamos a votar viciado, no vamos a votar en blanco, ya más evidente no se puede ser, y bueno, parece que le hubiesen torcido un brazo. ¿Ha sido así? No, yo creo que en realidad la posición del Frente fue muy clara desde el principio. Comparto con ella la posición que nosotros vimos este proceso como dos alternativas de derecha están pasando a la segunda vuelta. Eso le plantea a la izquierda un rol particular. Como lo hemos dicho con claridad, nos toca hacer oposición. Y eso suponía decir claramente que en este proceso electoral de segunda vuelta nosotros teníamos que tener un rol de memoria, que lo peor que debía ocurría para el país era la señora Fujimori. Y eso es lo que hicimos. Eso generó dudas. Para muchos suponía que también podríamos estar llamando a un voto viciado. Cuando vimos que el escenario electoral mostraba una brecha grande entre la señora Fujimori y el señor PPK, votar blanco y viciado supone, como tú sabes, finalmente votar por la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y en ese momento salió una declaración, digamos, ¿no? Claro, digamos, y en ese caso está adelante, mayor grado a quien va adelante, beneficia, sí. Hace que además la brecha se vea mucho mayor de lo que finalmente realmente es, ¿no? Y entonces, sí, algunos querían ejercer un voto de protesta viciando el voto, en realidad lo que estarían haciendo es votando por la señora Fujimori, ¿no? Entonces, por eso dijimos ni blanco ni viciado. Esa es la posición oficial del Frente Amplio. Nosotros nos hemos quedado ahí institucionalmente, pero claro, muchos, tú, otros, dicen, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? No quiere decir, y bueno, Verónica lo ha hecho, es decir con claridad lo que ella piensa, lo que yo también pienso, y otros que eso significa marcar PPK. Ya, la pregunta era, ¿esto está pauteado así desde el principio o las circunstancias los han llevado a finalmente pronunciar con todas sus letras por quién van a votar? Mira, Verónica ha hecho un señalamiento claro de lo que ella va a hacer, que es marcar PPK. Yo creo que eso es lo que hay que hacer en este escenario si uno dice que no hay que ni viciar el voto, ni votar en blanco, y que evidentemente nosotros somos parte de la gente que se moviliza en torno a este paraguas grande que se llama Keiko no va, y que hacemos ejercicio de memoria sobre el fujimorismo, para cerrarle el paso a la posibilidad de un narcoestado, a que tengamos un vicepresidente que es capaz de hacer lo que ha hecho el señor Klimper, pues no queda de otra que marcar PPK, es simplemente hacer un ejercicio del voto. Pero mi pregunta era si digamos, prorrateo de la información estaba pauteado desde el principio o las circunstancias han dicho, bueno, ¿saben qué cosa? Ya no podemos seguir en esta incertidumbre y tenemos que finalmente frasear las cosas de manera nítida. El Frente ha hecho un fraseo claro que es ni blanco ni viciado. Ese es el acuerdo del Frente Amplio y es el que hemos transmitido de manera transparente y clara. ¿Esto lo hemos hecho en una coyuntura específica? Sí. Es evidente que si el resultado electoral fuera diferente hace una semana y el señor PPK hubiera estado arriba de la señora Keiko Fujimori, pues viciar tu voto o votar en blanco también es una manera de eventualmente no participar. Sin embargo, en este momento, teniendo a la señora Fujimori arriba, con esa distancia con el señor PPK, viciar el voto es en realidad decir que votas por la señora Fujimori y es algo que nosotros creemos como imperativo no podemos hacer. Desde el principio, sino las circunstancias les dictaron, digamos, la necesidad de eso. La manera en la que se mueve el escenario electoral es algo que uno siempre tiene que estar mirando, hay que estar atento, hay que saber siempre que hay que leerlo, hay que acompañar, hay que entender a la ciudadanía. Hay mucha gente, Mario, me incluyo, que no se siente representada por ninguna de estas dos opciones y que con justeza durante este tiempo ha estado simplemente esperando a ver, bueno, quienes votaron como votaron en la primera vuelta, ayuden a resolver este escenario electoral, ¿no? Quienes nosotros planteamos y además votamos por una alternativa de cambio, nos correspondían tres cosas. Uno, organizarnos para hacer oposición, que es lo que hemos estado haciendo. Lo segundo es tratar de articularnos con organizaciones sociales, muchas que tienen mucha preocupación por qué cosa es lo que pueda pasar en el próximo escenario electoral. Muchos recuerdan lo que significó el fujimorismo para la flexibilización laboral. Muchos aún tienen la memoria de lo que significó el señor PPK como ministro de Economía. Entonces, nuestro rol era estar con ellos y decirles, hay una bancada de izquierda, hay una bancada que será de oposición y de fiscalización y que trabajará con ustedes, ¿no? Y la tercera, escuchar y dialogar, que es lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿no? Recorriendo muchas bases, escuchando a la gente del Frente. De hecho, los pronunciamientos
Mi base, por ejemplo, ha tomado una decisión de llamar al voto crítico por PPK, que va más allá de la posición del Frente, ¿no? La posición del Frente es ni blanco ni viciado. Ahora, lo que les critican algunos de los que finalmente han decantado su opción por el fujimorismo sin ser, digamos, de origen fujimorista, porque los hay, es decir, Velázquez Quequén, está gente del PPC, está Yamashiro, está la señora Omonte. ¿No? ¿Bedoya no? No. Bueno, pero les critican que estén dispuestos a llevar a una persona o a un partido a la presidencia y que saliendo, digamos, de la Cámara Secreta pasen a la oposición y no lo ayuden a gobernar. ¿Qué cosa le responderías tú a esas personas que les hacen esa observación? Primero, diría que la señora Omonte sí me sorprende, la verdad estoy sorprendida, me apena que haya hecho una declaración como esa porque sí he creído que la señora ha tenido en algunos momentos y ahora en el Congreso. Pero no es legítimo que alguna gente piense que digamos, Keiko Fujimori es una mejor opción que Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, lo que pasa es que hay que anatemizarnos a todos Mario, los que piensan de esa forma. En este escenario hay mucha información ya sobre los vínculos y el entorno de la señora Fujimori vinculados a temas de narcotráfico. No es, como muchos han querido decir, bueno, toda la vida ha existido narcotráfico vinculado a gobernantes en el país y tenemos gobiernos regionales o locales donde eventualmente el narcotráfico está penetrado, ¿no? La posibilidad de que las investigaciones, no solo de la DEA, sino las que están haciendo en el Perú, el proceso que se le está siguiendo en el Perú al señor Joaquín Ramírez, la vinculación de su primo hermano con la empresa del señor Kenji Fujimori, lo que ha significado que una persona sea financiada. En fin, Carlín, que hace siempre las mejores síntesis, creo, a veces de la coyuntura nacional, pone a la señora Fujimori tapada a los ojos por el señor Ramírez y de pronto tiene casas, autos, campaña, y ni siquiera se pregunta de dónde viene la plata. Entonces, sí creo que nos dice mucho de lo que podría ocurrir en el país, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta además que el fujimorismo pasado ya tuvo vinculación con el narcotráfico, la gente parece olvidar lo que significó Vaticano, por ejemplo, o su vinculación con el señor Montesinos y él con la ejecución de gobierno, ¿no? Y eso entonces, a tu manera de ver, deslegitima o pone bajo sombras la opción de personas que, teniendo, digamos, claro el proceso político, porque, no sé, Velázquez Quequén o la señora Omonte son congresistas todavía en actividad, y en el caso de Velázquez Quequén reelecto, están en una posición que a ti te parece, digamos, alejada de la democracia. A mí me parece una posición que trae mucho riesgo y por eso no la comparto, ¿no? O sea, creo que... pero no compartir es distinto a condenar, ¿no? No la comparto. Yo insisto, incluso creo que dentro de los congresistas fujimoristas pueden haber personas que probablemente tengan a título personal buenas intenciones. Eso uno no lo puede negar. Y con personas con las que probablemente no solamente tendremos que estar en un mismo congreso, sino con las que intentaremos, seguro, buscar alternativas de diálogo para intentar sacar cosas que son fundamentales para el país. Pero en un escenario donde tú ya tienes un congreso con 73 personas de una organización política que ha tenido una tradición de autoritarismo, organización política que hoy muestra vinculaciones tan serias con el narcotráfico, que tiene la posibilidad de que su vicepresidente haga lo que ha hecho con un medio de comunicación, que nos muestra que la idea de una segunda versión del fujimorismo democrática para muchos no es real, ¿no es cierto? Sí ponen un riesgo muy grande al país. Y creo que nuestra tarea no es ser gobierno con la otra alternativa, nuestra tarea es tratar de permitir mínimos de pesos y contrapesos, Mario. Una democracia necesita tener posibilidades de que hayan espacios de gobierno diferentes, pero, de poder que te permitan a ti el ejercicio de la democracia y que no te lleven hacia una tentación autoritaria, que es la tentación hacia la cual va a ir la señora Fujimori con una bancada como la que tiene. Ya, en el escenario hipotético de Peruanos por el Cambio llegando al Poder Ejecutivo, la situación es bien precaria, porque tendría los 73 votos y sabe Dios cuáles otros, digamos, en el Congreso, como una oposición con sangre en el ojo, probablemente, porque han sido derrotados. No habría sangre en el ojo. ¿No creen ustedes que es rol del Frente Amplio
acompañar en las cosas en las que, digamos, estén señaladamente de acuerdo. Nadie pretende que vayan en contra de sus convicciones. Mira, a que ese gobierno tenga, digamos, la posibilidad de respirar y existir, porque creo si que no es llevarlos de la mano al palacio y después... Ese gobierno tendrá la necesidad de hablar con todas las organizaciones políticas ahí. Sí. Yo creo que tienen muchas coincidencias con el fujimorismo en varios términos. De hecho, en este contexto, en este gobierno, ¿no es cierto?, el señor Humala, por ejemplo, no necesitó a la izquierda, ni a quienes tenían una posición claramente progresista o de cambio, ¿no es cierto?, en el país, sino que muchas de las medidas que se tomaron, paquetazos ambientales, aceleración de inversiones, reducción de algunos derechos, la ley Pulpín, que muchos de nosotros recordamos, no necesitaron de los votos de quienes planteaban cambio, tuvieron los votos del fujimorismo, porque coinciden en una manera de entender un modelo económico que es el fujimorista, que es el que tenemos hoy en el país. La Ley General de Minería es la que aprobó Fujimori. El inicio de los mecanismos de implementación del modelo económico son los que puso Fujimori. Pero el fujimorismo es esencialmente Entonces, pragmático. Ayer la señora Fujimori hablaba de controlar el precio de la leche, eso de ahí no se encuadra dentro de este paradigma que planteas de que existe un fujimorismo económico, por mencionar un tampoco caso. se encarnaría el tema de las AFP si es parte del neoliberalismo. Tampoco la banca de fomento que quiere promover Pedro Pablo Kuczynski. El neoliberalismo, creo, tiene distintas expresiones y entonces en algunos casos es hiperliberal en el sentido de la amplitud y la libertad de la gente y de la opción, pero en algunos casos es hiperrestrictivo, como el hecho de obligarnos a todos los ciudadanos a tener que aportar a una AFP. Y esa fue una modificación, una reforma neoliberal que aplicaron muchos gobiernos a través de un dictado que en el mundo entero se planteó. ¿Para qué? Para generar un gran negocio para un sector de la economía en el mundo, como son quienes manejan las AFPs. Entonces no van a necesitar de ustedes, es lo que me están diciendo. Yo creo que nosotros vamos a tener que cumplir un rol, sí, y un rol que nos debe llevar al país a en los próximos 5 años ponernos una agenda en la cual espero podamos ponernos de acuerdo en algunos temas. Hay políticas de Estado, Mario, que son centrales. Inversión en infancia, por ejemplo. Ahí no deberíamos tener distancias entre derecha, izquierda, centro, fujimoristas, apristas, axiopopulistas, frente amplistas, sobre la necesidad de que en el Perú la inversión en primera infancia es vital y es urgente. Seguimos teniendo más de 1 millón de niños que tienen anemia en el Perú, Mario, y tenemos medio millón que tienen desnutrición crónica. Son temas de urgencia, de tarea nacional, que nos interpelan a todos y que deberían llevarnos a una agenda concreta. Hay temas anticorrupción, que todos han tenido la boca muy grande para decir en este proceso electoral que tienen ganas de implementar. Hay tareas concretas: imprescriptibilidad de delitos de corrupción, muerte civil, fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. Además, uno de los candidatos, por lo menos, para la segunda vuelta, sí, y entonces creo que es importante entrar a plantear las agendas que debieran generar consenso, y habrán otras en las que no. Y ahí hay que entender, Mario, que la democracia requiere el pluralismo y requiere el debate y requiere que la gente mantenga también sus posiciones. Bueno, y en aras de esa democracia y de ese debate, ¿cómo incorporan el dato de que más del 40% de quienes ejercen su voto válidamente lo ejerzan a favor de la señora Fujimori? Es decir, ¿son personas desinformadas de acuerdo a su punto de vista o digamos, son cómplices de una opción de esa naturaleza? ¿Cómo, a mí me molesta ¿cómo mucho, digieren esa circunstancia? A mí me molesta mucho cuando la gente o los analistas o los opinólogos, que están probablemente igual de asustados que muchos con la posibilidad del retorno al fujimorismo, intentan explicarlo con una ausencia de conciencia de parte de quienes están votando por la señora Fujimori. Ignorancia es un sustantivo que se yo creo que la gente menciona con frecuencia. La gente tiene mucha conciencia de lo que hace, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos están diciendo a la clase política en general, lo que le están diciendo a la ciudadanía en su conjunto y sobre todo a quienes han sido presidentes de este país, es que la democracia no les ha servido, Mario. Y ese es uno de los temas que nosotros... votan conscientemente por una opción autoritaria, es lo que me estás diciendo. Yo creo que sí. O sea, es decir, la democracia per se, Mario, no es un valor que todo el mundo defienda. Quienes defendemos la democracia es porque entendemos y vitalmente hemos sentido que es fundamental para poder desarrollarnos plenamente. Yo recuerdo en carne propia lo que significó el fujimorismo en el país. Yo fui estudiante en los años finales del fujimorismo y recuerdo lo que significaba y recuerdo el temor que yo misma sentía por un servicio de inteligencia como el que tenía el señor Montesinos. Y recuerdo muy bien lo que significaba tener líderes políticos perseguidos y lo que significaba tener una prensa basura. Y por eso, incluso a título personal, para mí es realmente un imperativo cerrarle el paso al autoritarismo. Pero
Yo entiendo perfectamente que en un país con las desigualdades como las que tenemos nosotros, que un Estado que no ha llegado, que no ha cumplido, que simplemente desaparece en muchos lugares, pueda simplemente agarrar y decir, el chino llegó acá con un helicóptero y me puso un hospital. Y esa es la prioridad uno y volvemos Pero a ese... por supuesto que es la prioridad uno, Mario. Es absolutamente entendible que sea la prioridad uno. Y por eso para el Frente Amplio, nuestra tarea es en este momento pedirle a la gente y decirle a la gente que la democracia es central y que quienes no han cumplido su tarea no quiere decir que ya tengamos que abandonar la posibilidad de tener colegios, hospitales, posibilidades de desarrollo económico por una clientela, sino por un derecho. Y es nuestra tarea reivindicar el derecho de todos y todas por igual. Por eso en esta campaña, Verónica Mendoza y el Frente Amplio hemos dicho que ciudadanos de primera, segunda y tercera es lo que tenemos que acabar. Y que la única manera de tener una democracia sólida es teniendo ciudadanos a todos por igual. ¿Y cómo es comparativamente la campaña de Keiko Fujimori y la de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo creo que el señor Kuczynski ha tenido una campaña mala, ¿no? O sea, no creo que haya sido una gran campaña. Creo que ha cometido varios errores. En la primera y en la segunda. Sobre todo en la segunda, ¿no? Sobre todo en la segunda. Digamos, en la segunda es en la que le corresponde estar, ¿no? Concierne, digamos. Sí. Pero en todo caso, la señora Fujimori no ha podido controlar el fujimorismo, ¿no? O sea, ella es una persona que evidentemente tiene mucho control y autocontrol, incluso sobre ella misma, y disciplina, y es capaz de decir cosas que uno le ve los ojos y pues, es evidente que no se lo cree, ¿no? Pero es capaz de decirlo. Sin embargo, su gente parece que no. Entonces, menos mal. Y para muchos de nosotros pasan a la Siberia. Porque, claro, ¿no es cierto? Entonces, muchos hemos podido escuchar lo que realmente piensa el fujimorismo, ¿no? Lo que realmente piensa el señor Fujimori, lo que realmente piensa del Estado, lo que realmente piensa de las minorías, y creo que eso es algo que ha ayudado a que nosotros recordemos qué ocurre. Y creo que también los destapes y las investigaciones que la prensa está haciendo, y creo que hay un sector de la prensa que también debe tener temor a que volvamos a una época en la cual tú puedas tener tal nivel de control y poder económico para comprar la independencia de los medios. También está sacando de manera pública un conjunto de reportes e investigaciones sobre las vinculaciones de actores del narcotráfico con el fujimorismo, ¿no? ¿Y la creo campaña de Pedro Pablo Kuczynski? Por eso te digo, yo siento que ha sido al comienzo una campaña poco clara, no me ha parecido una campaña de segunda vuelta. En los últimos días sí, creo que en el debate... El segundo debate. El segundo debate, ¿no? El primer debate no tuvo mayor reflejo, pero en el segundo debate creo que lo ayudaron a preparar mejor. Creo que hubo gente, evidentemente, alrededor de él preparando ese debate. En fin, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedé con la frase de no has cambiado pelona, ¿no? O sea, sigue siendo exactamente lo mismo, y creo que eso, la misma, ¿no es cierto? Eso es algo que ha permitido, si quieres, sintetizar lo que muchos sentimos, ¿no? Y que en realidad quienes, como el señor Levinsky, que yo sigo esperando la columna en la que dice me equivoqué, ojalá algún día la escriba, que decía que había... Cuando digamos, le concedió cuando dijo que había el beneficio un otro de la duda ¿no? a la señora Fujimori después de... Señalando que no era la misma de la elección pasada, ¿no? Y que esta era otro fujimorismo. Creo que eventualmente sería una persona con otra campaña electoral, pero no creo que sea otra Fujimori. Creo que ella es Fujimori. Su nombre es Fujimori, como dice Vilches. ¿Tú estás convencida de que el 28 de julio, instalado un eventual gobierno de la señora Fujimori, todo es igual que hace No, creo que va a ser mucho más inteligente. Va a ser más inteligente. Sí, y mucho más cuidadosa, pero va a tener exactamente los mismos objetivos. O sea, nos van a chuponear, el Tribunal Constitucional va a estar sesgado cuando lo tengan que elegir. ¿Tú crees, Mario, que no te chuponean ahora? ¿Tú crees que no te va a chuponear la señora Fujimori? Digamos, yo sinceramente creo que sí, la verdad. Y la verdad creo que la manera en la que van a intentar acercarse a los medios de comunicación va a ser como el señor Klimper lo ha hecho ahora, en campaña. Entonces, ¿para qué? Para precisamente proteger ¿a quién? Al señor Joaquín Ramírez. ¿A quien han expulsado del partido? ¿A quien han alejado, desterrado y denunciado? No. ¿Quién ha pedido una licencia mientras está resolviendo el tema que tiene de proceso por lavado de activos? Perdóname, Mario. Son 5 congresistas del fujimorismo procesados por lavado de activos. Tienen a un secretario general procesado por lavado de activos. 11 en este, yo digo 5 ahora, en este Congreso. ¿No es cierto? Entonces, sí creo que es algo que nos debe llamar a una reflexión. Y entonces, la pregunta para muchos es... ¿qué cosa es lo que está primero, no? Y lo que nosotros hemos pensado, muchos, lo que ha pensado Verónica, lo que pienso yo, es que primero no está ni mi futuro político, ni el futuro político de Verónica, ni lo que más le conviene al Frente Amplio. Primero está el país, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Ha sido ayer, me parece, crítica respecto de Barnechea y otros candidatos presidenciales que han permanecido en la nebulosa a propósito de cuál es el sentido de su voto.
pero hasta hace unos días Verónica estaba en esa misma nebulosa. ¿No es injusto ponerlos en esa bolsa una vez que uno se sale de la bolsa? Creo que nosotros dijimos que ni blanco ni viciado desde hace ya un rato. Sí. Y creo que eso fue, insisto, yo creo que era bastante claro. Sigo creyendo que es bastante claro. Esa es la posición del Frente. La posición del Frente es ni blanco ni viciado, no al narcoestado. Ese es nuestro esquema, claro. En eso estamos de acuerdo. Individualmente, Verónica lo que ha hecho, claro. Y otros lo que hemos dicho es, bueno, ¿quieres decir qué significa eso? Bueno, significa marcar PPK. Pues. Claro, pero Barnechea es equiparable a... En fin, entonces eso ha sido la posición. Sí. No... Pero claro, ahí te pueden responder diciendo, bueno, una cosa es la posición de Acción Popular, equivalente a la del Frente Amplio, es la organización política, y otra es lo que dice quien fue candidato. Entonces, por eso equiparo a Alfredo Barnechea con Verónica Mendoza. Verónica Mendoza recién ha pronunciado por quién va a votar, Alfredo Barnechea no. Decía yo, no es injusto condenarlo por estar haciendo lo que venía haciendo Verónica Mendoza hace 5 días. El esquema de mi declaración ayer días, fue sí. Cuando me dijeron que Verónica iba a tener un costo grande. O sea, la decisión de ella decir lo que ha dicho, o de yo estar explicándote acá lo que yo también pienso, trae un costo. Claro que trae un costo. ¿Interno? Trae un costo en el escenario de... ¿qué quieres que te diga? La verdad. Bueno, la verdad, la manera en que uno construye internamente y también como un referente político es pensando en los intereses de su propia organización y en tus intereses personales. Tú puedes quedarte en silencio, puedes no decir nada, puedes agarrar y decir, bueno, yo hasta acá comento y eso ya le corresponde a otros y yo salgo con mi propia posición sin tener que jugármela en este proceso electoral. Eso es absolutamente entendible, es válido, por supuesto que es válido. Lo que ha hecho Verónica tiene costos, sí tiene costos. Entonces yo lo que dije ayer es, bueno, ella está dispuesta a pensar no en su futuro personal, sino está pensando en el futuro del país. ¿Hay personas que pueden estar pensando en su futuro personal primero? Sí. ¿Tienen derecho? Sí, claro. Pero ¿te parece condenable? No, me parece que es una estrategia. Es una estrategia, es decir, sencillamente has señalado, Barnechea está en una estrategia, Verónica en otra. Sí, claro. Las dos son la estrategia de Verónica para muchos ha sido delicada, mucha gente ha dicho eso le va a traer un costo a Verónica, mucha gente va a entender que está dándole un apoyo a PPK, por eso es que nosotros hemos salido rápidamente, ella también a decir, oye, ojo, acá no hay ningún pacto de gobierno, nosotros no estamos llegando a un acuerdo, a un pacto, a un arreglo bajo la mesa, no. ¿Se imaginan en el 2021 ¿no? pagando el mismo precio que ha pagado ahora Kuczynski por haber respaldado en el 2011 a Keiko? Yo creo que hay diferencias grandes. Una primera es que nosotros no estamos diciendo que de pronto hemos visto la luz y el señor PPK es la mejor alternativa para el país. Lo que nosotros estamos diciendo es que, dado que el proceso electoral ha puesto a dos alternativas de derecha, una tiene vinculación con el narcotráfico, como parece que era evidencia para todo el mundo, que esa sutileza, y que lo que nos toca a nosotros es poner un paso adelante y poner por principio y por primero, antes que nada, la preocupación para el país. Pero en los procesos electorales esas sutilezas son arrasadas, digamos. Bueno, será, si es un costo, será un costo que tendremos que asumir y nosotros lo haremos diciéndole a la gente que creemos que hay que ser responsable con el país y no solo con los capitales personales que uno pueda tener. Ahora, responsables con el país. Pasada la elección y colocado uno de los dos candidatos en el poder, tiene que haber un festival de pelonas, porque la campaña es un momento es un momento de radicalización y polarización de las posiciones y luego hay que gobernar y hay que gobernar cada uno desde la posición que el voto le ha asignado. Una curul en el Congreso o varias curules en el Congreso son una posición importante que no solamente existe para sentar posición respecto a cada uno de los problemas del país, sino para tratar de avanzar en la medida de lo posible. El rol del Congreso es legislar, fiscalizar y representar, no gobernar. Y sobre legislar es... Sí, pero en nuestro esquema de legislación nosotros hemos hecho un conjunto de prioridades, hemos hecho una agenda que hemos contado al país a lo largo de esta campaña. Esa agenda la llevaremos al Congreso. Estos últimos 2 días hemos tenido una capacitación del Jurado Nacional de Elecciones y en el segundo día nos pidieron a los representantes de organizaciones políticas que planteáramos claramente cuál era nuestra agenda. Fue interesante escuchar a representantes de cada una de las futuras bancadas y su visión del país y sus prioridades. Una de ellas, por ejemplo, quiénes estaríamos de acuerdo con una reforma política o no. Creo que de lo que yo he escuchado el día de ayer y de lo que hemos dicho quienes participamos en esa reunión, hay varias organizaciones que estamos de acuerdo en que se tiene que hacer una reforma integral, por ejemplo, Mario, que no pueden hacerse pequeños parches como se intentó hacer en el proceso pasado, que te genera el caos electoral, que es el que has tenido tú en este tiempo, que hay que enfrentar eso como una tarea prioritaria y de un primer año.
que tenemos agendas como la agenda de recuperación del Estado para la gente, y eso supone la lucha contra la corrupción. Yo espero ahí que logremos ganar votos en el Congreso para cerrarle paso a la corrupción y al lavado de activos en el país que vincula al narcotráfico, y por eso fortalecer la unidad de inteligencia financiera es tan importante. Hay agendas que tienen que ver, como te dije hace un rato, como primera infancia y con poblaciones vulnerables, que yo creo que nos trataremos de poner ¿Tú ya tienes algún proyecto personalmente más o menos elaborado que piensas llevar al Congreso el 29 de julio? Sí, bueno, yo tengo 3 ejes ya desarrollados más o menos, ¿no? Uno es el anticorrupción, de hecho parte de mi equipo está trabajando ya algunos temas que en realidad incluso ya están en el Congreso, ¿no? Y que hay que ver más bien cómo se recuperan, que tienen que ver con la unidad de inteligencia financiera, con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Congreso ha aprobado de manera parcial un proyecto que creo que es importante ver en su integridad, la muerte civil para los funcionarios corruptos, ¿no? Son elementos que ya están, yo tengo varios ya desarrollados y creo que podremos presentar inmediatamente. Otro es el paquete ciudad, que aunque no he podido en esta campaña desarrollarlo tanto porque no es un tema que a los medios les termine de apasionar. Nosotros tenemos la culpa. Bueno, no precisamente preguntan sobre eso. Está el tema de la ley de suelos, es algo que hay varios desde sociedad civil que vienen planteando y pidiendo. La ciudad de Lima demuestra que se requiere en general en el país tener una ley de suelos que nos permita avanzar a un crecimiento ordenado. Cuando dices los temas ciudad, ¿te refieres a temas, digamos, colindantes con lo que es la responsabilidad municipal? ¿Que son extraídos de esa experiencia? Son extraídos de esa experiencia, sí, claro. ¿Ves que ya te hice una pregunta al respecto? Sí, digamos, el caos que vivimos en el transporte, por ejemplo, tiene que ver con que en territorios metropolitanos como el de Lima, tú tienes muchas autoridades con competencias al mismo tiempo, generas un caos. Cuando tienes 5 cabezas decidiendo, nadie decide, y entonces es importante tener una autoridad única del transporte con competencia, con presupuesto. En fin, hay varias cosas que están listas, que no son solamente mías, que en realidad yo recojo de un trabajo de organizaciones sociales y de sociedad civil que llevaré al Congreso, ¿no? Una última pregunta, ¿lo que está pasando en Venezuela ya califica de dictadura para ti o no? Califica como una crisis muy grave, la verdad, y creo que merece toda nuestra atención. ¿Les resulta tan difícil como decir, bueno, el voto tiene este sentido de decir dictadura? Mario, creo que es una situación bien grave la que se está viviendo. Y nosotros, como hemos dicho, y yo te digo personalmente, no tengo mayor... En fin, ¿empacho? Sí, en formar, nosotros no defendemos el modelo de lo que está haciendo el señor Maduro allá, ¿no? Pero, en fin, es un país que tendrá que resolverlo. Creo que es un país que tiene en este momento una mayoría en el legislativo de la oposición. Que no puede ejercer ese derecho. Espero que vayan encontrando caminos hacia una resolución democrática de las diferencias que se tienen. Muy bien, muchas gracias a Marisa Glade por esta conversación. Esperamos tenerla ahora que ya sea congresista, digamos, en funciones. A partir del 28 de julio.